Buenas tardes con todas y con todos. Es un placer, es un placer para mí el dirigirme a ustedes en esta charla, en esta exposición que ha sido organizada por pues, este prestigioso grupo de académicos y abogados del país. Bien, ¿qué pasa con los adolescentes infractores en el Ecuador? Luego de haber entrado en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, ya desde el año 2014 a la fecha, 10 años. Bien, previo a, digamos, analizar propiamente esto que ha ocurrido con el sistema penal juvenil en el Ecuador con respecto al Código Orgánico Integral Penal, creo que es importante entender qué es esto del sistema penal juvenil, a quienes se les considera menores infractores y más o menos tener una idea de las doctrinas que, digamos, sostienen a este criterio diferenciador entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal de adolescentes infractores. La responsabilidad penal de los menores infractores es un tema que ha venido debatiéndose a nivel internacional ampliamente en los últimos años. Sin embargo, la concepción jurídica que propone que los menores son sujetos de derechos se da recientemente en las últimas décadas del siglo XX. Con ello, digamos, los estados se han propuesto modificar la normativa y las políticas públicas relacionadas con los sistemas de responsabilidad penal juvenil en en cada una de sus legislaciones. La visión anterior sobre los menores era conocida como la doctrina de la situación irregular y consideraba que los menores eran objetos de protección y que por lo tanto necesitaban ser tutelados y asistidos por las personas, instituciones o sociedad o el propio Estado. En ese paradigma no se consideraba que eran sujetos de derechos y por lo tanto no debían participar en la toma de decisiones que les afectaban. Ello dio paso a criminalizar la pobreza, la orfandad y la exclusión. Y en ese sentido, el Estado era el que tenía que hacerse cargo de los menores que se encontraban en una situación que se denominaba irregular. En ese escenario se encerraban a los menores en centros y se vulneraban a sus derechos. El nuevo paradigma que, digamos, entra en vigencia a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que involucra o permite o exige a los estados partes modificar sus legislaciones, como ya me mencioné, se llama la doctrina de la protección integral y considera que los menores son sujetos de derechos, ya no objetos de derechos, que deben ser respetados por todos y las obligaciones corresponden no solo al Estado, sino también a la familia y a la sociedad, quienes tienen que trabajar para garantizar lo que se denominó el interés superior del menor, que incluye su desarrollo físico, psicológico, en goce efectivo de sus derechos. No obstante esto, pese a estar reconocidos estos principios a nivel internacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los estados lenta y progresivamente han ido reconociendo y aplicando en su derecho interno este paradigma, el de la protección integral. Y así varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio Comité de Derechos del Niño han sido fundamentales para interpretar y guiar las garantías de los derechos de los menores a nivel interno de los estados parte especialmente. Incluso sobre los menores infractores se han desarrollado varios instrumentos internacionales. Em, por ese motivo, digamos, en esta exposición creo que nos debe interesar revisar el sistema penal juvenil existente en el Ecuador y su correspondencia con el bloque de constitucionalidad que reconoce todos los principios y derechos que deben tenerse en cuenta al momento de tratar a un menor que infrinja las leyes penales y revisar si se aplican dichos principios a los procedimientos de adolescentes infractores y sobre todo si esto ha servido para que se haga justicia, por una parte, a las víctimas de los adolescentes infractores y por otra parte, si esto ha contribuido a su no reincidencia desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Y aquí un poco
vamos viendo un poco las estadísticas. En cuanto a las estadísticas de delincuencia juvenil en Ecuador en el año 2024, como datos generales tenemos que existe un número total de adolescentes infractores según cifras de la Policía Nacional. El número de adolescentes involucrados en delitos es de 1.326 hasta junio del 2024. De enero a junio del 2024. Las causas iniciadas a menores de edad, según los datos del Consejo de la Judicatura, hasta junio del 2024 se han iniciado causas en contra de adolescentes por los siguientes delitos en su gran mayoría: 64 por asesinato, 37 por secuestro, 39 por extorsión, 32 por secuestro extorsivo, 5 por terrorismo. Y los datos presentados corresponden a delitos con mayor incremento con respecto a años anteriores a los que han participado menores de edad. En cuanto a medidas judiciales y sentencias, tenemos que por los delitos de violación existen 217 sentenciados frente digamos, a quienes han cometido estas infracciones. En cuanto a los delitos por robo, tenemos 58 sentencias, por asesinato 44 sentencias, tráfico de drogas 28, homicidios 16, abuso sexual 9, intentos o tentativas de asesinato 8. Es decir, que digamos se va reduciendo la cantidad de procesados o adolescentes procesados en los delitos frente a los que han venido cometiéndose. Y esto se debe un poco también porque lo que ocurre es que el sistema propio de adolescentes infractores busca evitar la judicialización de los adolescentes, busca otorgar medios o alternativas distintas a la privación de libertad o a llevar a una sentencia condenatoria propiamente, que ya lo veremos a continuación. Ahora bien, es importante mostrar los aspectos fundamentales de un sistema penal juvenil distinto a los de los adultos. Yo creo que en primer lugar tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre el sistema penal de adolescentes infractores frente al sistema penal de adultos para entender, digamos, digamos, dar cuenta de la problemática que se tiene al respecto. Al abordar, al abordar, sí, el análisis de ciertas características del derecho penal de menores, encontramos condiciones que permiten distinguirlo y diferenciarlo del derecho penal de adultos. Eso es lo primero que debemos considerar. Por otra parte, es importante revisar las características del proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal desde la perspectiva de su interés superior, partiendo de la conformación de sus órganos, los especiales conocimientos de quienes lo conforman y entendiendo el rol de los sujetos que intervienen en el mismo. Y finalmente, creo que se debe tomar en cuenta las medidas socioeducativas y su aplicación partiendo del precepto de responsabilidad y del principio de proporcionalidad. Entonces, creo que desde esa perspectiva, digamos, desde esos tres puntos, considero que considero importante desarrollar esta charla. Y por eso pasemos entonces, digamos, a analizar las categorías teóricas que permiten analizar el proceso penal en contra de menores infractores, partiendo de la definición de menor infractor y seguidamente de la conceptualización del sistema penal juvenil. Para ello, digamos, usaremos la definición de menor establecida en la Convención Internacional de Derechos del Niño, que ha sido utilizada por varias organizaciones internacionales y por los estados, y la que define que niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de una ley especial le sea aplicable o haya alcanzado antes esa mayoría de edad. Así, por ejemplo, esa definición ha sido usada en la redacción de algunos instrumentos internacionales de protección de los derechos del niño, especialmente de los adolescentes en conflicto con la ley penal, como decíamos, como son las reglas de Beijing, las reglas de Tokio y las directrices de Riad. Se usan los términos niño y menor para determinar cuáles son los destinatarios de las disposiciones de la Convención Internacional de Derechos del Niño y para ello, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término niño incluye a las personas que no han cumplido 18 años de edad y están inmersos los niños, niñas y adolescentes.
Según la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es irrelevante realizar otra distinción que no sea la diferencia entre personas mayores y menores de 18 años de edad. No obstante, todos ellos son sujetos de derechos. La mayoría de edad únicamente les da la capacidad de actuar para ejecutar ciertos derechos y asumir responsabilidades, mientras que la minoría de edad los vuelve incapaces que deban de actuar en ciertas circunstancias y que deben actuar bajo la tutela o autoridad parental o representación legal. Sobre este grupo de personas, tanto a nivel internacional como de los estados, se ha formado una especie de derecho penal que supone el diseño de un sistema de justicia penal juvenil que tiene como objetivo regular y judicializar las acciones de los menores infractores con la ley penal. Precisamente entonces, sobre la base de la edad, la distinción de la edad, y los derechos que le otorga la Convención Interamericana, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, surge esta necesidad de diferenciar o de establecer un sistema de justicia penal diferente al de adultos. Este sistema penal juvenil, bajo las consideraciones anteriores, se ha construido una especialidad, se ha constituido, digamos, una especialidad del derecho que se encarga de establecer normas para regular el comportamiento y las acciones de las personas consideradas menores que no alcanzan la mayoría de edad. Debido a su minoría de edad, las normas sustantivas y adjetivas deben respetar ciertos estándares para no vulnerar los derechos de los menores infractores. Existen varias discusiones respecto a la naturaleza y límite del derecho de los menores al momento de establecer un sistema penal para adolescentes o sistema penal juvenil. Y ellas se centran en dos puntos concretos. Primero, la edad de los menores y la condición jurídica de inimputabilidad de los mismos. Respecto a la edad, las consideraciones esbozadas dan cuenta de la necesidad de un tratamiento especial a las personas que infrinjan la ley que sean menores de edad, precisamente porque son personas que están en un proceso de desarrollo o crecimiento, que sea congruente con el sistema internacional de protección de los derechos de los niños o con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en ese sentido, la normativa del Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia ha venido buscando encajar o, digamos, no salirse del marco convencional y de alguna manera, digamos, satisfacer esa necesidad de cumplir con los estándares mínimos requeridos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño para los estados partes de los que nosotros somos suscriptores. Según al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha mencionado que los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Estas, esas diferencias, dice, constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia, la menor culpabilidad. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un tratamiento diferente a los niños. La protección de interés superior del niño significa, por ejemplo, que las tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión-castigo, justicia restaurativa, deben ser sustituidos por la rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trata de menores delincuentes. Eso es lo que el Comité de Derechos Humanos un poco ha señalado con respecto a la implementación de un sistema diferenciado de justicia penal cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley. El sistema penal juvenil, entonces, está dirigido al grupo de personas que ya los definimos hace un momento, aunque a nivel interno existan otras distinciones adicionales a las de mayor o menor de edad, entre ellas la distinción entre niño y adolescente o entre puber e impúber. Estas distinciones permiten establecer diferenciaciones respecto al desarrollo de la persona, tanto física como psíquica, en el momento de establecer su relación con el mundo jurídico.
aunque estas distinciones son relevantes para el derecho de familia antes que para dar respuesta penal al cometimiento de delitos, porque el grado de madurez, digamos, no va a depender exclusivamente de la edad, sino que deberá el juez en cada caso considerar o establecer este grado de madurez y de conocimiento y sobre todo de comprensión del hecho ilícito para imponer una sanción a un adolescente infractor que se denominan medidas socioeducativas. La distinción de la minoría de edad entonces permite establecer la etapa de la vida de una persona en la que se considera que carece de plena madurez y consecuentemente no puede ejercer con plenitud todos los derechos reconocidos políticamente ni ser sujeto de algunas obligaciones. Es por ello que los sujetos del derecho de menores son todas las personas que no han cumplido la mayoría de edad, es decir, los niños y adolescentes. Esto recogiendo los estándares internacionales que reconocen cuando una persona es menor de edad y requiere la protección integral del Estado. En efecto, nuestra Constitución reconoce que todas las personas, incluyendo los niños, son sujetos de derecho, y se puede ver que el texto constitucional abandona la doctrina de la situación irregular para recoger la doctrina de la protección integral. Además, los ubica como personas y grupos de atención prioritaria. Esto se encuentra en el capítulo 3 de nuestra Constitución. Es relevante entonces mencionar que la distinción respecto de la minoría y mayoría de edad tiene como punto de referencia el desarrollo del ser humano, considerando que es una etapa específica de la vida que no tiene capacidad para responder obligaciones, así como tampoco puede ejercer cierto tipo de derechos debido a su inmadurez emocional. Por ello es discutible si la responsabilidad de sus actos deben ser castigada con penas privativas de libertad. Incluso el Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que no serán competencia de la Corte los actos que sean cometidos por personas menores de 18 años de edad, sea cual sea el delito que cometan. Fíjense ustedes. Por ello, se menciona que los menores, al ser sujetos diferentes, tienen una responsabilidad diferente y por lo tanto debe existir un sistema penal diferente. Esto debido a que no se puede desconocer que una persona menor que comete actos delictivos no sea responsable. Ojo, lo lógico es buscar un tratamiento acorde a su situación que en cualquier caso busque el respeto de sus derechos. Es decir, el menor no quiere decir que no sea responsable, sino que su minoría de edad le permite un tratamiento especial para establecer su responsabilidad en el cometimiento de un delito. De allí la importancia de la existencia de un sistema penal juvenil en el que se tomen en cuenta las condiciones de los menores infractores y por ello el concepto de inimputabilidad refiere a la prohibición de que los menores sean juzgados por los jueces penales u ordinarios, no que sean completamente inimputables, y que se les impongan las penas previstas en los códigos penales, sino que se les impongan medidas socioeducativas, ya que esta responsabilidad penal juvenil les acarrea el cumplimiento, pues digo, de medidas socioeducativas. Al respecto, la imputabilidad supone entonces cumplir con requisitos de edad para poder ser penalmente responsable y al mismo tiempo sancionado con las penas previstas en el Código Penal. Es decir, que el límite máximo de lo punible en un derecho democrático que intenta responder a las expectativas del hombre normal es lo exigible a dicho hombre normal. Y así lo dice Santiago Muy Puig. Y por otra parte, en ese sentido, Zaffaroni menciona que imputable es la conducta que solo puede poner a cargo del autor cuando éste tiene capacidad psíquica para comprender su antijuricidad y para adecuar su comportamiento a esa comprensión. En ese sentido, el menor representa una realidad distinta a la de los adultos, por lo tanto merece una respuesta diferente de parte del Estado al que se le da a los adultos. En el Ecuador, la legislación sobre niñez y adolescencia menciona que los adolescentes son penalmente inimputables y por lo tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicará las sanciones previstas en las leyes penales y en su lugar recibirán medidas socioeducativas.
La responsabilidad penal juvenil únicamente en el Ecuador está habilitada para los menores comprendidos entre los 12 a los 17 años, 11 meses, 29 días. Los menores de 12 años son declarados absolutamente inimputables. De esta forma, no solo se considera al menor de edad como exento de culpabilidad, sino como un sujeto responsable en la medida de su comprensión del hecho antijurídico a él atribuido, al que no se le aplican las consecuencias previstas en la ley penal ordinaria, sino que son las previstas en una ley especial y en este caso el Código de la Niñez y Adolescencia. Es decir, que la parte sustantiva, digamos, la parte especial del Código Penal es utilizado para establecer los tipos penales, pero ya en la parte adjetiva en su procedimiento debemos recurrir al Código de la Niñez y Adolescencia, que es donde se establece el procedimiento a juzgar a los adolescentes infractores. Y luego también establecer unas penas distintas o diferenciadas respecto de los adultos, que ya lo veremos a continuación. Es así que entonces en nuestro país la edad mínima para atribuir la responsabilidad penal a un adolescente es el de 12 años, aunque no se puede, como decía anteriormente, por simple mandato legal establecer la capacidad de comprensión de un acto antijurídico por parte de un adolescente entre los 12 y los 17 años, 11 meses, 29 días, ya que el grado de madurez solo podría ser demostrable en cada caso concreto con el fin de determinar si el mismo tiene o no discernimiento, es decir, la capacidad de comprensión del desvalor de sus actos, no solamente la conciencia y voluntad en la realización de estos, sino la comprensión de los actos. Ello conlleva que el sistema penal juvenil se prevean garantías específicas para que los menores infractores tengan un trato diferenciado. Esto se fundamenta en el interés superior del niño, que ha sido ampliamente reconocido, como decíamos, a nivel internacional. Y de ahí surge la necesidad de la especialización de los actores o de los funcionarios judiciales encargados de trabajar dentro del sistema penal juvenil. Con la doctrina de la protección integral, la Convención Internacional de Derechos del Niño, que se estableció pues, por la Convención, establece el principio del interés superior y reconoce que los estados deben tener un sistema de responsabilidad para adolescentes, es decir, diferenciado de los de adultos. Ello permite reflexionar la coexistencia del principio del interés superior y el reconocimiento de la responsabilidad penal de los menores. El interés superior del niño supone una plena satisfacción de todos los derechos. En efecto, los menores son titulares de la mayoría de los derechos de libertades reconocidas a los seres humanos, más los que se reconozcan por su específica condición. Su primera referencia se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959. En ese mismo sentido, la Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989 proclama en su artículo 3 que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deberán tener una consideración primordial a la que se atenderá sobre todo el interés superior del niño. En ese orden de ideas, el sistema penal juvenil debe usar el interés superior del menor como un principio que garantice los derechos de los menores dentro de un proceso penal, considerando que aquellos son sujetos de desarrollo y por lo tanto merecen un trato diferenciado. La Convención reconoce la existencia de un sistema penal para adolescentes que han infringido las leyes penales, reconoce una serie de derechos y principios que deben respetarse cuando se juzga a los menores, y entre ellos podemos citar el principio de legalidad, de proporcionalidad, de mínima intervención penal, garantías procesales como la presunción de inocencia, jueces especializados, fiscales especializados, derecho a la defensa especializada, derecho a la intimidad personal, prohibición de publicidad, etcétera. En el Ecuador se recoge en el título 2 de los derechos y garantías en el juzgamiento del Código Orgánico de la Niñez, Código de la Niñez y Adolescencia,
siguiendo las disposiciones de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Esto porque no solo debe tenerse en cuenta las medidas especiales que ordena el principio de interés superior, sino también las condiciones especiales en las que se encuentra el adolescente infractor. La necesidad de discutir sobre el principio de mínima intervención penal se da en torno a la discusión sobre la rebaja de la edad de inimputabilidad, es decir, que más personas de menor de edad puedan ser juzgadas y sancionadas en el sistema penal de adultos. Y este un poco ha sido el debate que a veces se ha pretendido discutir en la Asamblea Nacional sobre el respecto de que debe bajarse la edad de los responsables, adolescentes infractores, de responsables de delitos y tratarlos como adultos. Pero esto vendría siendo y vendría a ir siendo en contra de los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de lo cual el Ecuador es un país suscriptor. Y además, esto tampoco solucionaría el conflicto de los adolescentes infractores. Esos argumentos apuntan a tratar a la delincuencia juvenil y en un intento de reducirla y tratarlas como adultos. Para eso, este principio se constituye, el de mínima intervención penal, se constituye una barrera del jus puniendi del Estado, en tanto que prevé que únicamente se tratarán cuestiones en el derecho penal cuando otras ramas del derecho no han podido hacerlo, tales como el derecho civil, el derecho administrativo. De allí que este principio se fundamenta en dos postulados importantes, que los conocemos: el carácter fragmentario del derecho penal y su consideración como última ratio, así como también la naturaleza accesoria del derecho penal. El carácter fragmentario del derecho penal supone que el derecho penal no ha de castigar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino las modalidades de ataque más peligrosas para ellos, mientras que la consideración de último ratio, como señala el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, supone que el Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. El derecho penal utilizado como último ratio significa entonces que solo puede acudirse a este cuando los demás controles sociales, sean estos formales o informales, no han sido suficientes para evitar una lesión a un bien jurídico desde una visión preventiva, o se han agotado o no se han agotado todas las formas de sanción no penales para castigar una conducta lesiva. Por el contrario, si se acude al derecho penal antes de aplicar otros medios que resulten menos gravosos o la legislación no cuenta con otras formas no penales para proteger los bienes jurídicos, se llegaría a la expansión del derecho penal de lo que se denomina derecho penal máximo, que es lo que está experimentando, viviendo nuestro Código Orgánico Integral Penal al tratamiento de adultos, cuya consecuencia es el recorte de garantías constitucionales y procesales e incremento de tipos penales y penas desproporcionadas, que lo hemos estado o lo estamos experimentando en el derecho penal de adultos. Ello entonces deviene cuando el sistema penal pretende tratar a los menores como adultos, juzgarlos y sancionarlos en el sistema penal normal. Se vulneran entonces los derechos y garantías reconocidos internacionalmente, como indicaba, de allí que el principio de interés superior del niño y mínima intervención penal sugieran que se diseñe un sistema penal juvenil que se adapte a las circunstancias propias de los menores. Menos mal, en las reformas o en la consulta popular que buscaba reformar a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, no se llevó a consulta popular estas reformas. Enhorabuena, aun cuando muchos dirán que la gran cantidad de delitos perpetrados por adolescentes digamos, refleja la necesidad de tratarlos como adultos en su tratamiento. Sin embargo, de aquello no debemos desconocer que la responsabilidad de los adolescentes infractores viene de la familia, la sociedad y el propio Estado. Y no podemos dejar a un lado nuestra propia responsabilidad sobre lo que ocurre con nuestros adolescentes, más aún cuando el Estado los abandona y son las bandas de crimen organizado la que les da lo que el Estado les priva, ¿no? Que es un acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, incluso al trabajo.
Con base a ello, la Convención menciona que los procedimientos que se lleven a cabo sobre los menores en conflicto con la ley penal se deben aplicar, primero, siempre que sea apropiada y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales. La judicialización de los actos delictivos por parte de los adolescentes infractores es lo mínimo o lo menos que debe aplicar. Por eso nuestro Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia establece varias soluciones o salidas alternativas como la remisión fiscal, etcétera, que ya veremos, que dan cuenta que lo que se busca es la no judicialización de los adolescentes infractores. En ese sentido, solamente cuando se agoten todos los procedimientos no judiciales y mecanismos desprovistos de sanciones o no penales, estará legitimado acudir a un proceso penal y sanción penal para tratar un caso en el que se encuentre involucrado un adolescente. De lo dicho, podemos colegir que el grado de especialidad que parte de la consideración de la edad y el tratamiento que por tal consideración se deba dar a los menores de edad en general y a los adolescentes en conflicto con la ley penal en particular, exige la necesidad de un derecho especializado y distinto del que se tiene de los adultos y también exige la especialización de los funcionarios encargados del sistema. También supone que el sistema penal juvenil contemple penas menos rigurosas que las establecidas para los adultos. ¿Por qué? Esto en virtud a que se debe considerar que los menores tienen menor culpabilidad que los adultos. El impacto, por otra parte, el impacto de la pena es mayor en la vida de los menores que en la vida de los adultos. Y existe, o al menos se estima que existe la posibilidad de resocialización más eficiente a los adolescentes que a la de los adultos. Respecto a las medidas cautelares que puede dictar el juez cuando se trata del procedimiento, digamos, de menores, es necesario resaltar que el internamiento preventivo debe ser de último ratio solamente para los delitos más graves. Así, se puede ver que la norma no establece circunstancias que deba justificar al adolescente para evitar una medida de internamiento preventivo, sino que es el propio fiscal el que debe buscar esa alternativa, ni tampoco establece las condiciones que debería observarse para que se pueda revocar dichas medidas y cambiarlas. Se las puede solicitar en cualquier momento. El principio de mínima intervención entonces se relaciona con el principio de oportunidad, que sin duda lo aplica el fiscal de adolescentes infractores, que consiste en la posibilidad de que los órganos públicos a quienes se les encomienda la persecución penal prescindan de ella en presencia de la noticia de un hecho punible o inclusive frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada e incondicionalmente por motivos de utilidad social o razón de política criminal. Luego, entonces, de haber revisado los fundamentos de la existencia de un sistema penal juvenil, creo que corresponde que se corresponda con las normas internacionales, creo que es necesario realizar consideraciones sobre el proceso penal en concreto en el que son actores los menores que infringen la ley penal. Y diremos que las normas procesales deben también respetar a los estándares internacionales. En consecuencia, si aceptamos la necesidad de la existencia de un derecho penal especial distinto del ordinario de adultos y si además aceptamos que dicha especialidad lleva implícita la incorporación de principios y las modificaciones de otros, se colige que se debe aceptar la posibilidad de un proceso especial que permita la realización de ese derecho especial cumpliendo exigencias propias y distintas. En este sentido, debemos partir desde un punto de los principales principios en los que se desarrolla el derecho penal de menores, como es el del interés superior, como condición única en el proceso judicial en el que participe un adolescente por haber adecuado su conducta a un acto penalmente relevante. Así lo han referido los distintos instrumentos internacionales que se desprenden de las disposiciones de la Convención Internacional del Derecho del Niño. Es decir,
que el principio del interés superior del niño permite reflexionar sobre la existencia de normas y procedimientos especiales para juzgar y sancionar a los menores infractores, respetando sus derechos y garantías básicas y que orientan los fines de la pena, que son medidas socioeducativas hacia el desarrollo de una protección integral, proporcionándoles oportunidades para su formación, tanto física como mental, que les permita llegar a la vida adulta en plenas condiciones para desarrollar y ejercer sus derechos. En ese sentido, los fines educativos serán entonces el horizonte de las normas que tienen que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal y será la educación del adolescente en conflicto con la ley penal el fin último de estas. En Ecuador, la parte sustantiva sobre el sistema penal juvenil ha ocupado un segundo plano en relación con la parte adjetiva. Esto es evidente al observar que los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia dedicados al derecho penal, materias, son escasos en comparación con los dedicados al aspecto procesal. La legislación de adolescentes en conflicto con la ley penal se orienta principalmente al proceso que se configura como un proceso especial, no solo en función de los sujetos a quienes está dirigido, sino fundamentalmente por los mecanismos e instituciones procesales que desarrolla. Y como les decía, como la incorporación del interés superior en el proceso y la posibilidad de evitar un juzgamiento. Eso es las características especiales de este sistema penal juvenil. La incorporación del interés superior del adolescente en conflicto con la ley penal en el proceso penal revierte en la especialidad con la que deben contar los sujetos que intervienen en el proceso, jueces y fiscales especializados, defensores técnicos especializados. Lo especial que resultan los sujetos a quienes se dirige la norma determina también la necesidad de que los operadores de justicia principalmente tengan una formación especializada y acorde con quienes van a trabajar, de suerte que tengan una mejor comprensión de las circunstancias del adolescente en conflicto con la ley penal. Por otra parte, la incorporación del interés superior del adolescente en conflicto con la ley penal se revierte también en evitar la actuación de terceros dentro del proceso penal. Y esto es muy importante porque pueden derivar en un perjuicio del adolescente y otorga como facultad exclusiva la persecución a la Fiscalía General del Estado y dentro de esta, de esta institución al fiscal especializado. Es decir, que no cabe acusación particular. Los únicos sujetos procesales dentro de un proceso penal de adolescentes infractores es el adolescente y el fiscal especializado. Sin embargo, la norma del artículo 337 del Código de la Niñez y Adolescente afecta este derecho porque le otorga a la víctima casi la posibilidad de comparecer al proceso y ejercer los derechos casi como acusador particular. Y esto desnaturaliza la especialización que deben tener los sujetos procesales en cuanto a un proceso de adolescentes infractores, porque obviamente la víctima, si bien es cierto, pues tiene todos los derechos de presentarse y acudir dentro de un proceso, no es menos cierto que no cuenta con el conocimiento necesario y suficiente para tratar a un adolescente infractor. En efecto, el principio de interés superior del niño debe ser utilizado como un criterio rector para todas las políticas y normativas que se lleven dentro del Estado, en el sentido de servirle para elaborar medidas positivas y para considerar cuestiones particulares de los menores. De allí que se reconozca que los jueces deben estar especializados en la materia de menores infractores, tal como lo prevé la Convención Internacional de Derechos del Niño. Los Estados partes, dice, tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue se han infringido las leyes penales, a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido estas leyes en particular. Sin embargo, en nuestro país solamente se exige la especialidad a los jueces de primer nivel, no así a los jueces de segundo nivel, pues las salas de la niñez y adolescencia no exigen la especialización de los juzgadores para el tratamiento de adolescentes infractores. Y tampoco se exige la especialidad de los defensores públicos para tratar problemas de adolescentes infractores. Entonces, esto deviene, digamos, también en la necesidad de una reforma importante en el Código de la Niñez y Adolescencia y en el Código Orgánico Integral Penal que permita especialización tanto en primera como en segunda instancia. La especialización de los funcionarios encargados de la justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal representa la garantía del respeto a los derechos de estos,
ya que en la consideración que dichos funcionarios tengan de la real situación del adolescente en conflicto con la ley penal en el caso concreto, permitirá garantizar la aplicación adecuada e interpretación precisa de las normas, siempre sobre la base del interés superior. Por su parte, las reglas de Beijing mencionan que deben existir procedimientos y órganos y autoridades especializadas en conocer temas de menores infractores. En la legislación ecuatoriana, el Código de la Niñez y Adolescencia, se plantean dos circunstancias sobre el sistema de justicia penal de adolescentes. Por un lado, la creación de órganos especializados y por otro, la especialización en la formación de los funcionarios de dichos órganos. Para ser juez en esa especialidad se indica la evaluación del conocimiento y comprensión del candidato acerca de los principios y normas del Código, de la Constitución, de la Convención del Niño y sus instrumentos internacionales vigentes sobre derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, que es importante. No sucede lo mismo con los otros funcionarios que están relacionados con el proceso penal en el sistema penal juvenil. Es decir, puedo tener un juez especializado, pero tengo un secretario, un asistente que no cumple con esos requisitos, pues obviamente no va a entender o comprender lo que se requiere de la justicia penal juvenil. Y en este punto, lo importante que yo quiero dejar en ustedes claro es esto, que las condiciones o la razón de ser de la minoría de edad le obliga o le exige al Estado a establecer un sistema judicial penal distinto al de adultos. No es que sean inimputables y que no sean responsables de los delitos, sino que deben ser tratados por jueces distintos que a los penales y deben imponerse unas penas distintas a las que se les impone a los adultos. En ese orden de ideas estaríamos respetando los principios de varios instrumentos internacionales de protección de los derechos de los adolescentes infractores y sobre todo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tienen que ir acorde con nuestra legislación. En ese sentido, considero que para ir aterrizando y finalizando por cuestiones de tiempo, que el Código Orgánico Integral Penal, menos mal, no ha sufrido reformas trascendentales o importantes en cuanto a maximizar el derecho penal y en cuanto a lo que se refiere a adolescentes infractores. Y esto es importante y esto es bueno, en virtud de que más allá de los graves acontecimientos que hemos sido testigos de que han participado adolescentes infractores, estos deben seguir siendo tratados de manera diferenciada a los adultos, porque la responsabilidad no solo es del Estado, sino también de la familia y la sociedad, conforme así lo exige o lo ha venido estableciendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En ese orden de ideas, creo que vamos un poco hemos abarcado un poco el sentido de la necesidad de que se respeten estos principios básicos, sobre todo el del interés superior, que tiene que estar aplicado tanto en la parte sustantiva como en la parte procedimental de las legislaciones, y especialmente en la diferenciación de la justicia penal juvenil, que tiene que ver con respecto a las salidas alternativas como la conciliación fiscal, la conciliación judicial, la mediación penal, la suspensión del proceso a prueba, eh, la remisión con autorización judicial, la remisión fiscal, que son, digamos, instituciones, principios jurídicos distintos en el tratamiento de los procesos de adultos con respecto a los adolescentes, por lo que por cuanto se busca la no judicialización y la no criminalización de los adolescentes infractores. Recordemos que más allá de que el adolescente comete un delito, creo que tras de él existe un sistema de delincuencia o existen adultos que a través de ellos o por ellos perpetran estos delitos. En ese sentido, entonces, lo que se busca es minimizar la judicialización de casos en cuanto a lo que tiene que ver adolescentes infractores y evitar también la falta de especialidad de los actores del sistema judicial. Debemos exigir que tengan cierta especialización y evitar también la participación de terceros, es decir, en este caso no existe la posibilidad de presentar acusación particular en cuanto a un proceso de adolescentes infractores, precisamente porque, si bien es cierto, la víctima tiene todos los derechos
reconocidos por la Constitución y la ley, no es menos cierto que esta no cuenta con la capacidad de comprensión necesaria y suficiente para tratar a un adolescente infractor que lo único que con él observa es a quien le perpetró un delito y nada más. Por otra parte, finalmente, la publicidad en el tratamiento de adolescentes infractores está prohibida, tanto de su nombre como de su imagen, y luego de que concluye el proceso, inclusive este se destruye y no se exige que se consideren como o que cuenten con pasado judicial los adolescentes, en virtud de que, pues, como indiqué, lo que se busca es una justicia restaurativa antes que retributiva en el caso de los adolescentes infractores. Creo que un poco hasta allí, en mérito al tiempo, podría exponer un poco más, pero creo que en términos generales hemos abarcado lo que más se ha podido en este sentido. Muchas gracias por su escucha, por escucharme. Espero Muy y esté bien. dado expectativa de lo que ustedes se han planteado.